Este video se trata sobre la resolución de la última actividad que trabajamos en el foro, que era para practicar adiciones de polinomios, con lo que venimos trabajando hace unas semanas, y además para practicar lo de valor numérico, que fue un concepto nuevo que empezamos a trabajar a partir de la semana pasada. La consigna de esta tarea era que yo les daba 3 polinomios llamados A, B y C, donde la variable es X. Esta es la expresión de A, la expresión de B y la expresión de C. Y la idea era plantear las siguientes adiciones. El polinomio A más el polinomio B, el polinomio A más el polinomio C y el polinomio B más el polinomio C, y reducir cada una de esas sumas para después en la parte B calcular el valor numérico donde X vale 2 para la primera suma que quedó reducida. Luego el valor numérico cuando X vale menos 2 para la segunda suma que quedó reducida, y el valor numérico para X igual 3 para la tercera suma que quedó reducida. Ahí es importante que la parte A esté bien para que quede bien la parte B, porque si queda mal la parte A, arrastran el error a la parte B, porque una parte está relacionada con la otra. En la parte A tenemos esos 2 polinomios y tenemos que plantear la suma entre ellos. Entonces tomo la expresión del polinomio A, que es esa, y le sumo la expresión del polinomio B, que es esa otra. Para reducir esa suma que quedó planteada, tenemos que tener en cuenta lo que veníamos trabajando. Observemos que esto no está reducido, porque hay monomios semejantes. Cuando hay monomios semejantes no está reducido. Esos monomios semejantes yo los distingo con colores, que es lo que les aconsejo a ustedes. Algunos lo hacen de otra forma. Pero una de las formas que hay para trabajarlo es marcarlos con colores para distinguirlos y así poder operar con ellos. Si nosotros queremos reducir esa suma, vamos a ir trabajando con los monomios semejantes, es decir, misma variable, mismo exponente. Entonces, acá los rojos tienen como variable X y el exponente 2. Por eso son semejantes, tienen la misma parte literal. Misma variable y mismo exponente significa tener la misma parte literal. Entonces, para eso, sumo los exponentes 8 y más 7 y mantengo el X a la 2, que es la parte literal. Y eso me da 15X a la 2. Luego, en violeta, tengo los monomios cuya parte literal es la X. Ahí el exponente, ¿se acuerdan que cuando no aparece escrito es porque vale 1? Sería X a la 1. Entonces, ahí tengo que hacer más 5 menos 4, porque este tiene un signo de menos y ese signo no me lo puedo olvidar. Entonces es más 5 menos 4 me da 1. Y X es la parte literal que dejo igual. Entonces sería más una X. Y se acuerdan que cuando el coeficiente de X vale 1, directamente no lo escribimos. Entonces por eso pasa a ser más X. En vez de escribir más una X, escribimos más X directamente. Y el término independiente, o sea, el número que está solo, que no está multiplicado por ninguna parte literal, sería el menos 6. Ese menos 6 no lo puedo reducir con ningún otro porque no hay otro término independiente. Es ese solito. Entonces quedó menos 6. De esta forma, como no me quedaron términos semejantes en esa expresión, puedo decir que esa suma está reducida. Entonces el polinomio a de x más b de x sería 15x a la 2 más x menos 6. Recuerden que esto siempre se suele anotar en orden, del que tiene mayor exponente al que tiene menos, terminando en el término independiente, cuando hay término independiente. Ese siempre es el orden que se suele seguir. Y así quedaría la primera suma de la parte A. Luego en la parte B tenemos, en la parte A, pero en la segunda suma, tenemos
el polinomio A, el polinomio C y queremos plantear la suma entre ellos dos. Entonces, tomamos la expresión del polinomio A y le sumamos la expresión del polinomio C. Nuevamente, la idea es reducirla. Para reducirla, tenemos que tener en cuenta qué monomios son semejantes. Por eso también ahí los distinguí con colores. 8x a la 2 lo pinté con rojo y es el único rojo que hay porque no hay ningún otro monomio, ningún otro término en esta expresión algebraica que tenga x a la 2. Entonces ese se quedó solo. No hay ninguno semejante a él. Después con violeta marqué los que son x, los monomios que tienen parte literal x, que estaría elevado a la 1, el exponente sería 1 en ese caso. Y los términos independientes, o sea, los números que están solos, los marqué con naranja. De esta forma, el 8x a la 2 quedó igual, no se modificó, no lo pude reducir con nadie porque no hay ningún otro término con x a la 2. Sin embargo, si miramos los violetas, tengo más 5 y más 3. Más 5 más 3 es más 8. Y la parte literal x queda igual. Ojo acá porque algunos se olvidan de poner los signos. Si es positivo lleva un signo de más. Porque más 5 más 3 es más 8. Algunos ponen el 8 simplemente y se olvidan del signo. Es positivo, entonces tengo que poner el signo de más. Eso es lo que vincula este monomio de acá con este otro, haciendo que esto tenga dos términos y sea un polinomio. De esta forma, en este caso, no tenemos término independiente. Porque si observamos el menos 6 más 6, y ojo que acá hay un menos 6 más 6 me da 0, porque son dos números opuestos. La suma de dos números opuestos me da 0. Entonces, directamente no escribimos nada. Podrían haber puesto más 0, pero como sumar 0 no hace la diferencia, directamente no lo escribimos. No piensen que hay que sumar 12, porque algunos piensan que, por ejemplo, como acá hay un 6 y acá hay un 6, 6 más 6 es 12, pero es un menos 6. Es menos 6 más 6. Y menos 6 más 6 es 0. Nunca se olviden de los signos que llevan delante los números, porque esos signos los tenemos que considerar. Cuando el número es positivo, lleva signo de más adelante. Cuando el número es negativo, lleva signo de menos. Y eso lo tenemos que considerar. Si no, nos da otra cosa. Y la última suma que teníamos que hacer era la de b más c. En este caso, al sumar estos dos polinomios, tomo la expresión de b, tomo la expresión de c y la sumo. Sumo esas dos expresiones. En este caso, nuevamente, marco los semejantes. Con x a la 2 tengo un solo término. Entonces, ese es el único. No hay ningún otro. Luego, con violeta, marqué los términos que tienen x, que en este caso es el menos 4x y el más 3x. Y término independiente solamente el más 6. Entonces, para reducir, el 7x a la 2 quedó solo, porque no tengo con otro monomio semejante para poder reducirlo con él, entonces quedó igual, no cambió. Ahora, si nos fijamos en estos que tienen término con x, el menos 4 y el más 3, si yo hago menos 4 más 3, me va a dar menos 1. Y la x la voy a dejar igual. Pero como los unos, cuando están en el coeficiente o cuando están en el exponente, no los escribimos, el menos 1x lo dejamos como menos x directamente. Entonces, el menos 4x más 3x me da menos x, que está representando al menos 1x, porque el coeficiente no lo escribimos. Y luego el más 6 es el término independiente, pero no tengo otro término independiente para poder reducirlo. Entonces queda igual, no se modificó. Entonces esta es la expresión del polinomio b de x más c de x reducida. Luego, en la parte b, había que trabajar con
los valores numéricos, siendo que nos dan un determinado valor para la variable. En este caso, la primera expresión reducida, la del a de x más el b de x, era esta, y nos decían que la x valía 2. Entonces, si queremos calcular el valor numérico de este polinomio para x igual 2, voy a cambiar las x por 2 y voy a hacer las cuentas. Eso en realidad lo hicieron todos. El tema es que algunos se entreveraron en cómo hacer las operaciones, porque las operaciones se hacen en un determinado orden. Y ese orden fue el que los complicó a algunos. Eso de sustituir la x por lo que me dicen que vale, lo hicieron todos. Acá si la x vale 2, bueno, en este caso, la x deja de ser una variable o un número desconocido y pasa a valer exactamente el número conocido 2. Entonces, en cada lugar donde dice x, voy a poner 2. Y entonces ahí voy a empezar a hacer las cuentas. Por ahora, lo único que hice fue cambiar. Donde hay una x, pongo el 2. Entonces, lo primero que se resuelve acá cuando hay una potencia es la potencia. Siempre primero hago esto. No hago 15 por 2 y eso lo elevo al cuadrado. Lo que está elevado al cuadrado es solamente el 2. Entonces primero hago 2 al cuadrado, que me va a dar 4. Ese es el primer paso que tengo que hacer. Todo lo demás lo dejé igual. Solamente para pasar de este primer reglón a este segundo reglón, lo único que hice fue hacer 2 a la 2, que significa 2 por 2, que es 4. O sea, el número 2 multiplicado tantas veces como lo indica el exponente. En este caso, multiplicado 2 veces por sí mismo. 2 a la 2 es 4. Todo lo demás lo dejé igual. Ahora, lo otro que hacemos es resolver las multiplicaciones. Nosotros sabemos que signos de más y signos de menos separan términos. Acá tengo un término, acá tengo otro y acá tengo otro. Entonces voy a resolver las multiplicaciones que hay en cada término. En este caso tengo una sola acá, 15 por 4, que me da 60. Más 2 y menos 6. No le cambié nada. Solamente hice la multiplicación esta, que me dio 60. Lo otro quedó igual. Entonces ahora lo que hay que hacer es operar en el mismo orden que aparece escrito. Al 60 le sumo 2 y le resto 6. Pero esto, una vez que en cada término tengamos un numerito. Cuando hay otras operaciones, como una multiplicación o como una potencia, me voy a tener que encargar primero de resolver esas operaciones. Cuando llegué a que en cada término hay un número, ahí sí puedo ir en orden y decir, bueno, al 60 le sumo 2 y le resto 6. Eso me da 56. Recuerden que siempre pueden usar calculadora, no es necesario que los cálculos los hagan mentalmente. Entonces, el valor numérico para este polinomio que nos dan acá, o que nos dio como resultado la suma del polinomio A más el polinomio C, el valor numérico es 56 para x igual 2. Luego, teníamos en el polinomio que era la suma del b de x más el c de x, que era lo que nos daba ese polinomio reducido, teníamos que calcular el valor numérico para x igual menos 2. Es decir, que sustituyo la x por menos 2 y hago las operaciones. Cada una de esas x que yo marqué en fucsia, las voy a cambiar por menos 2, porque es lo que me dice que vale la x en este caso. Entonces, donde dice x acá, pongo menos 2, donde dice x acá, pongo menos 2. Cada x que aparece va a ser sustituida por el valor que me dan, que en este caso es menos 2. Y acá es donde se armó problemas con esta potencia. Voy a resolver siempre primero las potencias. Eso es lo que tiene prioridad siempre al operar. Entonces, si tengo menos 2 al cuadrado, significa que el número menos 2 se está multiplicando por él mismo 2 veces. Siempre las potencias
El exponente de una potencia que es natural indica la cantidad de veces que se está multiplicando la base, que sería el menos 2 en este caso, por sí mismo. Si tengo un 2 en el exponente, significa que un menos 2, perdón, que el menos 2 se está multiplicando 2 veces por él mismo. O sea, menos 2 por menos 2. Como menos por menos es más, menos 2 por menos 2 es más 4. Siempre que yo tenga un número elevado al cuadrado, me va a dar positivo. Entonces, como menos 2 por menos 2 es más 4, el resultado de esta potencia es 4, 4 positivo. Muchos pusieron menos 4, porque se confundieron con este signo. Acuérdense que este menos 2 no es menos 2 por 2. Es menos 2 multiplicado por sí mismo tantas veces como marca el exponente. En este caso, como el exponente es 2, el menos 2 está multiplicado por sí mismo 2 veces. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, porque menos por menos es más. Entonces, queda todo igual, pero en vez del menos 2 al cuadrado, puedo poner 4. Este 8 queda igual, y acá en 8 por menos 2 es menos 16. Porque tengo un positivo multiplicado con un negativo, me da negativo. Entonces, 8 por 4, si voy a hacer la cuenta, es 32. Y el menos 16, que me quedó igual del paso anterior. 32 menos 16 es 16. Acá un signo que pongan mal ya hace que el valor numérico les quede completamente distinto. Entonces, por eso es importante ir operando en orden para que las cosas no les cambien tan radicalmente. Entonces, cuando la x vale menos 2, el valor numérico de nuestro polinomio, que es este, en este caso, es 16. Y en el último caso que tenemos este polinomio obtenido de sumar el polinomio a más el polinomio c, necesitamos calcular el valor numérico cuando x vale 3. Entonces, donde está marcada la x, vamos a cambiar por 3. Cada x que aparece en nuestro polinomio va a ser sustituido por el número 3. Entonces, vamos a cambiar la x por 3 y vamos a hacer las cuentas. Hasta el momento solamente cambié la x por 3. Cada x que aparece en nuestro polinomio va a ser cambiada por un 3. Y ahí vamos a ver cómo operamos. Primero siempre a la potencia. 3 a la 2. 3 a la 2 significa que el 3 está multiplicado 2 veces por sí mismo. No es 3 por 2, es 3 a la 2. Eso significa que tengo que multiplicar al número 3 por sí mismo 2 veces. Cuando tengo una potencia y el exponente es un número natural, me está indicando la cantidad de veces que se multiplica este número, que se llama base. Entonces, 3 a la 2 es 9. 9 y lo otro lo dejé igual. El 7 por lo que me da esto, que es 9, menos 3 más 6. Luego, lo que hago es resolver esta multiplicación. Luego de darle prioridad a las potencias, le doy prioridad a las multiplicaciones. Y ahí me queda 7 por 9 es 63. Y le resto 3 y le sumo 6 como está planteado acá. Esto nunca lo modifiqué. Ahora, cuando en cada término tengo un número, sí puedo operar como me muestra la cuenta. Al 63 le saco 3 y le sumo 6. Y eso me da 66. Y ese es el valor numérico que le corresponde a nuestro polinomio. Siempre el valor numérico es sustituir la x por el valor que nos dan y hacer las operaciones. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo hago las operaciones. Necesito primero darle prioridad a las potencias, o sea que me voy a encargar de resolver eso primero, después a las multiplicaciones y después sumo o resto según corresponda.